Hola, ¿qué tal queridos suscriptores y visitantes a este su canal Mundo Binario? El día de hoy les traigo un nuevo tutorial en donde vamos a aprender cómo realizar folletos a modo de tríptico, a modo de díptico o a modo de formato de revista para nuestros trabajos que hagamos en el procesador de Word. Es una actividad muy sencilla y que requiere un poquito de nuestra creatividad, pero con estos pasos vamos a aprender las nociones básicas para que ya después ustedes exploten toda esa parte creativa y logren poner un poco mejor y más agradable a la vista sus creaciones. Vamos pues con este tutorial. Yo tengo aquí ya en mi documento de Word un artículo que estaba en internet. Recuerden que hay que darle ya el formato completo, hay que justificar los textos, hay que insertar las imágenes, poner los títulos, entre otras cosas. Los subtítulos, si yo me voy para abajo a revisar el documento, no se les olvide poner la fuente a modo de cita APA o a modo de simplemente mencionar el link o el autor, dependiendo cómo se los esté solicitando su profesor, pero es muy importante tenerlo en cuenta que debe llevar fuente su documento. También una recomendación antes de comenzar es las imágenes que ustedes puedan poner hay que hacerlas un poquito pequeñas porque cuando convirtamos esto a columnas o hagamos las páginas de nuestros trípticos o dípticos, las imágenes pueden estar demasiado grandes y se puede perder la forma o el estilo que le vamos a dar a nuestros folletos. Por eso yo les recomiendo tener imágenes pequeñas para que no interfieran con el texto y con los márgenes que se le van a dar tanto a los dípticos como a los trípticos. Vamos pues a la aplicación de la configuración. Entonces yo tengo ya mi documento ya configurado con imágenes, con formato, como le voy a dar la presentación final. Y entonces voy a seleccionar en este caso la pestaña disposición. Ojo, acuérdense que en versiones anteriores a Word 2019 esto lo podemos encontrar en la pestaña diseño, pero en el caso para 2019 y posteriores lo vamos a encontrar en la pestaña disposición. El punto es que vamos a buscar el botón que se llama columnas. Aquí yo puedo dividir mi texto, es decir, mi página más bien, en dos partes para una misma hoja. Vamos a ver cómo se hace esto. Le doy clic y me pregunta cuántas columnas le quiero poner a mi documento. En este caso, como estoy haciendo una especie de folleto a modo de revista, le voy a dar dos columnas. Le doy clic y si se fijan, la misma hoja se ha dividido en dos. Acá arriba en la regla tenemos los márgenes para darles el formato que nosotros necesitemos según pues el tamaño de nuestro texto, el tamaño de nuestras imágenes. Como por ejemplo les decía que cuidemos el espacio de nuestras imágenes. Si se fijan, aquí hay poquito texto, se ve muy amontonado porque tal vez la imagen esté demasiado grande. Yo la puedo hacer un poquito más pequeña, acomodarla para acá. Recuerden que esta imagen tiene formato cuadrado para poderla manipular y para poderla alinear junto con el texto. Entonces si yo la hago un poco más pequeña, ya se me hace la alineación más apropiada. Quizás esta otra imagen que tengo por acá está también demasiado grande para el tipo de texto. La puedo hacer más pequeña y la acomodo por aquí, a los márgenes. Si yo necesito abrir o cerrar un poco más los márgenes de cada columna en el documento, simplemente me voy a la regla. Acá arriba, si se fijan, hay un espacio en donde mi cursor cambia a unas flechas encontradas, que están apuntando hacia lados opuestos. Yo le doy clic y arrastro para ampliar mi margen dependiendo de cómo yo lo necesite. En este caso, recordemos nada más que está en centímetros. ¿Sale? Podemos nosotros saber aquí centímetro 1, centímetro 2, centímetro 3. Acá tenemos 1, 2, 3 también. Y con eso es una herramienta muy importante para darle ese cierre o esa apertura a nuestros márgenes. Entonces yo me puedo ir a ver cómo queda mi documento ya, recordar darle un tamaño adecuado a las imágenes para que no suceda esto. Qué bueno que se me lo configuró así para yo mostrarles cómo acomodar de mejor manera la imagen y que el texto quede bien alineado. Y así, me voy más abajo, mi documento termina aquí. Antes eran 4 páginas, ahora se hacen 2 porque yo le he dado esta columna. Esto podría ser a modo de, vamos a llamarlo revista. Le podemos dar este formato para que sea más agradable a la lectura, tenga más elementos visuales y podamos tener la menor cantidad de hojas al momento de nuestra impresión.
Ahora, ¿qué pasa si esta información yo la quiero convertir a un díptico? Recordemos que el folleto en tipo díptico pues es una hojita en forma horizontal que nosotros tenemos en físico, que se dobla por la mitad y que nosotros al momento de abrirla pues tenemos dentro del díptico la información. Generalmente en la parte de afuera está la portada del díptico y del otro lado, por la parte exterior, tenemos algún tipo de información como un directorio o como una especie de, pues sí, un directorio donde está el creador, la editorial, alguna información adicional extra, entre otras cosas. Bueno, entonces yo me voy a regresar, le voy a poner nuevamente aquí que lo quiero de una columna para mostrarles cómo se hace un díptico desde el primer paso. Entonces ya tengo mi texto nuevamente que voy a utilizar y ahora antes de darle columnas 2 le voy a poner orientación horizontal para que mi hoja se acueste y quede en una forma más adecuada para yo poderla, cuando la imprima, poderla doblar por la mitad y cerrarla. Entonces aquí ya la tengo en formato horizontal, aquí en orientación, y ahora sí le doy 2 columnas. De este modo yo puedo ya mandar la impresión y ya puedo doblar por la mitad mi hoja, que sería este margen central. Está una línea imaginaria, aquí la doblaría para que quede mi díptico cerradito. Entonces yo podría acomodar esto por acá, porque se salió del margen. Puedo revisar mi documento para hacerlo. Nada más recordando, en el caso de los dípticos, es muy importante que en la primera hoja pongamos la información que va a aparecer al momento que abrimos nuestra hoja, y en la hoja 2, aquí esto no debería de estar porque en la hoja 2 aquí iría la portada. En este caso, cuando nosotros vamos a diseñar la parte exterior, nada más lo vamos a hacer en sentido contrario. Es decir, en esta columna de la derecha iría la portada y en la columna de la izquierda iría un directorio. Es como si volteáramos la hoja al revés y nada más la hacemos contraria a como el orden natural nos indicaría que fuera a crearse este díptico. La primera hoja, repito, es para la información que vamos a poner en nuestro folleto, y la segunda hoja en la parte derecha sería la portada y en la parte izquierda la información extra como un directorio de las personas que hicieron la creación de este documento. Simplemente se invierte en la hoja 2. Y como es díptico, pues ya no habría hoja 3, ni hoja 4, ni hoja 5, porque nada más necesitamos 2 hojas. Antes de mandar la impresión, también se les recomienda que chequen los márgenes para ver si lo podemos ampliar o cerrar un poquito más. Se supone que están a la misma medida y que queda la línea imaginaria del centro de una forma pues exacta o perfecta. Para hacer el tríptico es prácticamente el mismo paso, nada más que primero cambiamos a horizontal y después en lugar de darle 2 columnas, le damos 3 columnas. Si yo le doy clic, si se fijan, ha cambiado el formato y ahora sí yo puedo doblar imaginariamente. Aquí iría una línea imaginaria, la voy a poner con una forma para que sepan dónde se va a doblar. Se va a doblar aquí, imaginariamente tenemos esta línea, y se va a doblar también aquí, en el caso de los trípticos. Recordando, en la hoja 1 va la información que yo voy a poner dentro del tríptico o del díptico, y en la hoja 2 va la información. Aquí está, nuevamente les voy a poner la línea imaginaria para el doblez. En la hoja 2, como les decía, siempre va a ir en orden inverso lo que va en la parte exterior del tríptico o del díptico, comenzando del lado derecho. En todo caso, aquí en esta parte, en este segmento, iría mi portada. En la parte central iría lo que va al reverso del tríptico, y en la parte izquierda iría lo que va en la hoja que va dobladita a la mitad, que va dentro del tríptico. ¿Sale? Por eso es importante que consideren estas indicaciones para al momento de crear su tríptico o su díptico. Repito nuevamente, en la primera hoja va lo que va dentro del tríptico, y en la parte de la hoja 2 va en orden inverso, es decir, comenzando de derecha a izquierda, lo que va en el exterior del tríptico o del díptico. No lo podría hacer yo aquí en este momento porque me llevaría bastante tiempo para que lo puedan observar, pero voy a hacer un corte en un momento más para que ustedes puedan ver cómo quedaría en este caso ya
un tríptico o un díptico ya con su forma en las dos hojas, como debería de acomodarse. Ahora, antes de proceder a eso, vamos a tratar de decorar un poco nuestro tríptico y nuestro díptico. Les voy a dar alguna especie de tips para lograr hacer este modelado o esta apariencia visual muy importante. Si yo quiero ponerle por acá algún elemento visual, lo voy a hacer de la siguiente manera. Me voy a ir a la pestaña Formas, a la pestaña Insertar, al botón Formas, y voy a buscar aquí en líneas este iconito que, si le dejo el puntero del mouse puesto, dice Forma Libre Garabato. Si yo le doy clic, me va a permitir dibujar trazos a mi elección utilizando el mouse. Le doy clic. Si se fijan, ha cambiado mi puntero a una cruz. Yo puedo darle aquí, por ejemplo, voy a crear este tipo de trazo. Aquí termina mi margen del tríptico, de esta primera columna. Es muy importante que cerremos, no importa que nos salgamos de la hoja en blanco, es muy importante que cerremos nuestra figura, de modo de que quede rellena así. Ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Con esto yo puedo darle un relleno de un color que a mí me guste, por ejemplo un gris, un cremita, un amarillo, para darle un atractivo visual a mi tríptico. ¿Por qué le estoy poniendo en un color relleno? Porque fíjense bien, si yo le doy, por ejemplo, este clarito, le quito el contorno, es muy importante quitarle el contorno, le voy a poner aquí en sin contorno, y lo mando esto detrás del texto. Yo tengo ya un elemento visual, esto lo puedo acomodar acá. Tengo un elemento visual que me permitiría decorar un poquito mi presentación de este tríptico. Ahora, yo hice un trazo así todo aleatorio, todo a lo mejor feo para ustedes, se les puede hacer feo, pero pueden decorarlo a su antojo y ponerle estos elementos visuales. ¿Por qué es muy importante tomar esto como una sugerencia o tip? Porque además de un relleno sólido como este amarillo, yo le puedo poner una imagen a este espacio. Aquí en relleno, en lugar de darle un color, me voy a esta opción que dice imagen y yo puedo descargar de internet algún tipo de imagen, guardarla en mi computadora e insertarla. Yo tengo allá aquí 3 que descargué. Le voy a dar clic a esta. Si yo la inserto, tengo esta imagen que me saqué de internet, ya más propia para lo que es el tema de primeros auxilios. Solamente la acomodo por aquí, de modo de que quede ahí. Y listo, le puedo dar un atractivo visual un poquito mejorado que si todo estuviera en blanco. Yo puedo hacer lo mismo, por ejemplo, en esta columna 3, recordando pestaña Insertar, Formas, en líneas vamos a buscar la que dice Forma Libre Garabato. Le voy a poner por acá a lo mejor una rayita que vaya así. Recuerden que es muy importante cerrar nuestra figura, nuestro garabato que estamos haciendo, no importa que nos salgamos, para que se pueda rellenar completamente el espacio. Si lo dejo abierto quizás no quede. Entonces yo le puedo poner por acá, vamos a utilizar otra de las imágenes que descargué. Ahora vamos a usar la 01. Son estas gotitas de lluvia que creo que están en un cristal. Lo puedo acomodar por acá. No se les olvide quitar el contorno para que no les aparezca esa línea azul. Aquí en contorno de forma, sin contorno. Y ponerla detrás del texto. Tengo otro elemento por acá. Puedo hacer lo mismo. Esta imagen ya se me salió de aquí. Puedo hacer lo mismo en este espacio de acá abajo. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Insertamos nuevamente alguna forma. Le damos aquí en Forma Libre Garabato. Y ahora lo voy a hacer de esta manera para ponerlo en toda la parte inferior del tríptico. Fíjense bien. Necesito cerrarlo por acá. Recuerden, no importa que me salga, siempre y cuando pues, no sea una salida tan fea. Y le quito el contorno. Y le voy a dar el relleno con imagen. Ahora voy a utilizar la 02. Bueno, son esas crucecitas. No sé por qué descargué esta imagen, pero el chiste es que ustedes se den cuenta cómo queda y lo ponemos detrás del texto.
Igual si yo le puedo dar un relleno de esta forma, quizás se vea mejor que las cruces. El punto es que, repito, se familiaricen con la opción. Le puedo dejar esta, ya nada más lo acomodo. Ahí. Y listo. Ya al momento de que hago la impresión, pues va a aparecer con estos elementos. Y también es muy importante mencionar que posiblemente no se imprima todo el dibujo que hemos colocado, porque recuerden que dependiendo del tipo de impresora que tengamos, siempre va a respetar los márgenes o los límites que la misma impresora tenga al momento de mandar imprimir nuestra hoja. Entonces quizás los bordes más exteriores de nuestros dibujos que están pegados al margen de la hoja de Word no salgan en la impresión. Si yo le doy imprimir, archivo y después imprimir, me va a mostrar la vista previa de cómo va a quedar la parte interna de mi tríptico. Entonces repito, es muy posible que estas partes muy externas de la hoja no salgan en la impresión. Por eso yo les decía, no se preocupen porque cuando terminen de rellenar la forma, de dibujarla, no importa que se salgan del margen de la hoja o del límite de la hoja, porque simplemente no va a aparecer en la impresión. Entonces lo que ustedes pueden hacer es una prueba, pueden mandarla a imprimir así, para que vean en dónde queda el límite de la impresora y poder acomodar, ahora sí ya que tengan la hoja en físico, estas imágenes que tienen acá en el documento. ¿Sale? Entonces, suponiendo que no sale aquí este dibujo, lo que voy a hacer es arrastrarlo un poquito más hacia adentro, dependiendo, repito, cómo haya quedado al momento de hacer la impresión en físico de nuestra hoja. Entonces, a lo mejor yo la podría poner por acá y también muevo la parte inferior, porque quizás no salga por, repito, los márgenes o los límites de la impresora. Y entonces, ya con esto me doy una idea, vuelvo a imprimir, mando la prueba y en este caso a lo mejor sí ya queda con la imagen un poquito completa o con lo que me interesa que aparezca al momento de la impresión. Si se fijan, ha cambiado la imagen gráfica de mi tríptico, ya nada más para hacer la impresión de la otra cara, que es la parte externa. Entonces voy a hacer un corte de pantalla. En este caso vuelvo con ustedes en breve para mostrarles cómo quedaría la parte exterior de un díptico o de un tríptico ya con la información que debería de llevar. Bueno, ya estamos de vuelta con la información. Les prometí hacer una especie de parte exterior para nuestro tríptico para que vean cómo debe de quedar el orden. Tengo aquí nuevamente, no he modificado absolutamente nada del documento original que les mostré hace unos momentos. Y esta sería la hoja 1, donde va la parte, repito, nuevamente es importante que lo consideren, la parte que va dentro del díptico o del tríptico que estemos creando. Y en la segunda hoja va la parte exterior en modo inverso, empezando de derecha a izquierda. Se fijan, tengo acá la portada de mi tríptico, donde le puse ahí improvisadamente los primeros auxilios, guía básica y una figurita. Esto es totalmente editable, lo pueden poner a su antojo para darle una presentación más bonita a sus portadas de los trípticos o dípticos. En la parte central va lo que va al reverso del tríptico, por la parte de afuera. Yo hice una especie de directorio creado por, aquí le ponen su nombre, le pueden poner su escuela, su materia, la fecha y todos los elementos que ustedes necesiten poner al reverso. No necesariamente tiene que ser un directorio, puede ser cualquier tipo de información que se les esté solicitando, pero comúnmente este directorio va en esta parte, en un tríptico. Y en la parte de la izquierda, de la columna de la izquierda, todavía es información que va dentro del tríptico, pero no es información tan relevante como lo es en la parte interior, pero queda esta pestañita doblada hacia adentro a la mitad de nuestro tríptico. Entonces yo le puse aquí un sabías qué, le di un decorado así como el de arriba, todo improvisado, y le puse cierta información, repito, que tal vez no sea tan relevante como lo que es en la parte interna, pero que sí es parte de la información del tema que estoy manejando. Entonces, en la hoja 1 va la parte interna, en la hoja 2 va la parte externa de nuestro tríptico y siempre en modo inverso. Antes de mandar a imprimir, les recomiendo, repito nuevamente, ajustar los márgenes para que se den una idea de cómo va a quedar separada cada columna. Si se les hace muy pequeño este espacio,
que hay entre las columnas. Simplemente, ya saben, cambia el cursor a las flechas que apuntan hacia lados opuestos y modifican en centímetros sus márgenes para cada columna. Y listo, esta es la forma de crear un tríptico o un díptico y un folleto, en este caso con estilo de revista sin columnas, como les mostré al principio. Ya nada más ustedes pues mandan a imprimir, que sería aquí en archivo, imprimir, y nos va a mostrar las dos caras de nuestro documento. ¿Cómo van a quedar? Recuerden hacer una prueba siempre, porque las imágenes a veces no salen completas por la cuestión de los límites de la impresora, y es muy importante que hagan la prueba para ver cómo queda. ¿Cómo se imprime un tríptico para que quede en la misma hoja? Muy sencillo, ustedes se van a ir aquí a la opción que dice imprimir a una cara. Le van a presionar en esta palomita, en esta flecha, y en este caso vamos a imprimir a doble cara. Si nuestra impresora no tiene la opción de en una misma mandada de impresión se imprima por ambos lados, lo que vamos a hacer es darle imprimir manualmente a doble cara. Se imprime la primera hoja, la primera parte, que sería la parte interna que está en la hoja 1, y después la impresora nos va a solicitar que esa misma hoja la volvamos a meter de una forma que me imagino la impresora nos va a indicar cómo. Metemos la hoja y hace la impresión de la segunda cara al reverso de nuestra hoja. Puede que les quede al revés de pronto, que les quede de cabeza una impresión, porque pues no estamos acostumbrados a hacer la impresión a doble cara. Siempre imprimimos a una sola cara y pues las hojas como van saliendo. En este caso, nada más, pues si se equivocan, para la próxima vez que manden la impresión, voltean la hoja como debe de ser y ya les va a quedar listo su tríptico y su díptico, en el sentido que ustedes lo hayan trabajado. Pues espero que estos tips y esta información les haya servido para hacer este tipo de publicaciones, y nos vemos en un siguiente video tutorial. Muchas gracias por su atención.